quería charlar un poco de la técnica del clown, que si bien mucha gente te conoce, quizás te conoce más por tu trabajo, pero conoce poco de tu trayectoria, de tu formación. Si querés contarnos un poco cómo fue que iniciaste tu carrera como actor, como payaso, director, desde tus inicios, con quién estudiaste, todo lo que quieras. Pero tenemos una hora para charlar. Tenemos una hora, sí, sí, por eso. No terminó más. O sea que es un poco es un poco lejano. Qué sé yo empecé de casualidad con esto, porque digamos que los años 70, plena dictadura militar, ya adolescente, joven, mis ganas de ser artista ya estaban, no soportaba la escuela, no la soportaba, el colegio era muy duro, también era muy duro en esa época el colegio, ¿no? Ujú. Y entonces busqué mucho a través de la fotografía, del cine, yo me sentía como con muchas ganas de hacer cine, y de casualidad, como siempre, porque te gusta una chica, me dijo, voy a ir a un curso de mimo. Yo dije, ah, mira vos. Mira vos. Y por supuesto la seguí y ahí me encontré con mis primeros maestros, ¿no? De la escuela de mimo de Ángel Elizondo, y con la Sí. primera persona que me encontré fue con Omar Viola, que después fue el director del Paracultural. Y Omar fue mi maestro de mimo, que Mirá. además muy rápidamente o sea, pegamos muy buena onda, y él enseguida me propuso como asistente de dirección de la compañía de mimo, de Elizondo, que era una compañía que en la época, que yo estuve entre el año 78 y el año 83, 84, Sí, hasta la democracia, era una compañía profesional, pero que no existía el off en esa época. Era como claro. si lo que uno estaba en teatros normales, oficiales, no había la lógica de teatro off. Ujú. Eh, el teatro off aparece más a partir de la democracia, digamos, ¿no? Con el paracultural, con Cemento, etc. Entonces, entré primero como asistente de dirección del Isondo y bueno, y tuve la suerte de aprender mucho de gran maestro. Eh, Me las pasaba, era plena dictadura militar, uno se la pasaba ensayando, Sí. no hacía otra cosa que ensayar, ¿viste que ahora decís, no, tantas horas no puedo ensayar? Y antes era, no sé, estábamos 8 horas, 10 horas Sí, ensayando, sí. hablando, qué sé yo, una locura porque no había otra cosa que hacer también. Y ya en el segundo, ya empecé a actuar de a poco, y en el segundo año de la compañía yo seguía estudiando en la escuela, porque al mismo tiempo que estaba en la compañía hacía la escuela. Presenté con Vero Ginás, con Verónica Ginás, presentamos un número al final no sé si qué momento del año, y ese número funcionó muy bien a nivel de humor. Ujú. Y fue la primera vez que me dije, yo tengo una capacidad del humor, yo no sabía eso. Me Mirá. gustaba mucho Les Luthiers, siempre había seguido mucho el cine mudo, pero no era algo que yo podía imaginarme que yo podía realizar. Claro. Entonces, lo que pasó fue que Elizondo, como veníamos de prohibición, en esa época nos prohibían todo el tiempo los espectáculos porque hacíamos espectáculos medio en bolas, no era nada Sí, sí, sí. político, pero era No, no, como pero surrealismo en bolas. claro, para la Entonces, época era tremendo, era como era tremendo, demasiado. pero tampoco sabían cómo prohibirlo porque no había nada malo. Era como, Claro, éramos re inocentes, no había nada político, no había nada erótico, era todo como cosas simbólicas que no sí, significaban nada, y que lógicamente en esas épocas de represión es lo que hay que hacer, que la gente no entienda lo que estás haciendo. Pero bueno, Elizondo nos propone a Verónica y a mí de hacer un espectáculo a partir de ese número. Y ese espectáculo, que se llamó Pi igual 3,14, en el año 81 se estrenó en el Teatro Payró, y ahí apareció mi lado humor. Yo hice un número que se llamaba La Trinchera, que estaba dentro de ese espectáculo, y ese número eran 7, 8 minutos de risa sin parar. Entonces, bueno, eso fue lo que me entrenó, y cómo funcionó, y nos quedamos 3 años en cartel. wow. Eh, Fuimos protagonistas de un espectáculo con 20 años y 3 años en cartel, te da mucho training en escena, ¿no? Y además ese número era el caballo de batalla
de la compañía, entonces tenía que hacerlo cada vez que había algo de la compañía, yo lo hacía. Por ejemplo, ahora que murió Fontova, un amigo me decía, ¿vos te acordás cuando lo hacías con Fontova en el Orange, cuando había concierto de Fontova? Y digo, ah, sí, cierto. Yo hacía la trinchera ahí. Y que creo que en YouTube uno la encuentra si pone algo, trinchera, Gabriel Chamé, Sí, Compañía Argentina de Mimo. Ese era un número súper inocente, que para la época era, ahora lo ves y decís, pero esta tontería, sí, pero era muy, muy inocente, muy cómico, eran esto, gag, gag, gag. Entonces ahí nació un poco la parte cómica y después seguía haciendo elementos cómicos, pero en el verano del 84 con el primer verano democrático, antes de que suba el gobierno Alfonsín, ya me fui a la playa y actué en la calle, ¿no? Hice como un poco solo. Y ahí no había gente que actuara en la calle, eso era como sí, muy era raro, también. éramos 3 o 4. Mm. Jacobacci Chocobacci. era mi asistente de dirección en lo de Elizondo. Yo era Mirá. asistente de dirección número 1 y Jacobacci era mi asistente de dirección. Porque yo actuaba, entonces yo tenía otro asistente y era Chaco. O sea que nos conocemos de hace 1000 años con Chaco. Entonces, creo que él estuvo también en Gesell y después había Ángel Yudovac. Éramos 3 o 4, nadie más. Y a partir de esa experiencia que fue muy fuerte y muy cómica, mucho elemento cómico, decidí cómo terminar con la compañía de Elizondo. Yo tendría 24 años y enseguida aparecen estos famosos cursos de clown donde aparece Cristina Moreira y yo ahí ya conocía a Batato, a Guillermo Angelelli ya nos habíamos visto porque él estaba con Pepe Cibrián haciendo Calígula en el mismo teatro que yo hacía box con Elizondo. Entonces nos cruzábamos, nos veíamos con Batato. Era muy gracioso porque como yo hacía la trinchera y era muy famoso en su época con 20 años, porque yo era muy famoso más de chico, aunque parezca mentira, era como un personaje de Lander, ¿no? Muy amigo de Omar Chabán era. Sí. Y igual, me acuerdo que Walter Batato era el mozo de donde íbamos a trabajar. Ah, Entonces, sí, era el mozo. Entonces, pegamos un montón de onda y además los dos como de clase 61, el tema con las Malvinas, a ver cómo zafábamos en todo un momento. Bueno, fue un montón de cosas. Y finalmente en las clases de Cristina Moreira nos encontramos con este grupejo que después fue el Club del Clown. Y con Cristina Moreira yo podría decir que descubrí el clown desde lo que yo ya hacía. Había algo como que dije, esto es lo que yo hago. Que claro, nunca como que nadie... Le leíste puse un nombre nombre. a las cosas, sí, le puse nombre a las cosas. En la época fue bueno como salir un poco del mimo y meterse en la lógica de clown. Había mucho prejuicio con el mimo ya. Entonces no fue bastante bueno el concepto de clown. Ahora hay que salir del clown porque hay prejuicio con el clown. Pero digamos que en esa época era así. Hay que hablar al mismo. Hay que ser mimo ahora. Entonces, y bueno, el Club del Clown finalmente fue como el maestro, ¿no? Porque ahí el maestro fue el equipo y fue todo el conocimiento de cada uno de nosotros. Teníamos 24 o 25 años cuando empezó el Club del Clown, pero veníamos de 7... El otro día veíamos la película de Batato, donde hay algunas escenas del Club de Clown que están ahí actuando y es increíble ver esos videos de esa época. No puedo creerlo, era hermoso. Algún día hay que subirlo, pero bueno, siempre da vergüenza ahí. Sobre todo por la calidad de los videos, que era muy flojo. Bueno, pero también era otra época, sí, es como un No, regalo. hay que tomarse el trabajo de hacerlo, que ese es el tema. Sí. Pero la cuestión es que el Club del Clown fue como el motor de decir, bueno, hacemos clown, que también siempre explico que la lógica de clown de esa época tuvo que ver primero con que Cristina venía de Francia y decía clown, o sea, y después inventamos como la lógica del clown, porque sobre todo porque y no de payasos en la época, porque había un problema que teníamos que era que no podíamos ser identificados para hacer teatro para adultos. Si vos ponías payaso era para niños. Entonces la lógica de clown se utilizó para que la gente diga, es para adultos, jóvenes,
Claro. Y además es a la noche y no a la tarde. Era un poco de marketing como para que no... Sí, sí, sí. Nos gustaba la palabrita, en la época no estaba usada, era una palabrita Claro. linda. Estamos hablando del año 85. Hicimos Arturo, la leyenda del rey Arturo, después en el 86 hicimos también, o sea, con Elizondo hicimos 7 espectáculos en 7 años y con el Club del Clown hicimos 7 espectáculos en 7 años. Wow. Y todos espectáculos de 1 hora que contaban una historia, ¿no? Con 6 payasos y payasa, con Cristina Martín. Así que bueno, fue ese el camino y ya después, cuando un poco, nunca nos separamos con el Club de Clown, lo que pasó fue que nos fuimos de gira y después nos tomamos vacaciones y nadie volvió. Entonces, yo me quedé en Europa de vacaciones y ahí empecé como a encontrarme con muchos otros maestros, gente que ya había conocido en Argentina porque había colaborado con nosotros, tanto en España como en Francia. Y bueno, y me encontré con los maestros, con Philippe Bollier, que hacía años que yo tenía ganas de profundizar con él, que era como la base. Conocí a Pierre Villain. Pierre Villain es el otro, como Philippe Bollier, que era como de Lecoq, los capos del clown. Ya conocí a Alain Gautret, que había dirigido el Club de Clown y posteriormente dirigió Mi Solo Llegué para Irme. Mario González, que es un poco el capo de máscaras y que trabajaba en lo de Mushkin, ya había venido y trabajado con el Club de Clown y también me lo encontré. Y así fue como, y después enganché con toda la onda de la gente de Peter Brook. Es como que me pareció interesante la lógica de Peter Brook porque, primero porque era un capo, y segundo, porque me encantaba lo que escribía, pero segundo porque me sentía cercano en esa teatralidad, digamos, ¿no? Pero ese fue el camino, y después, lógicamente, el camino se abrió, siempre fue el camino paralelo con el profesor, y el camino de director siempre estaba, porque yo siempre dirigía, pero nunca ponía mi nombre. Siempre dirigía, quiero decir, era un pesado que decía cómo había que hacer las cosas, ¿no? Entonces, sí, decía, no, así no, hay que hacerlo así, ponete ahí, ponete acá, ¿no? Esto después de esto. El que le daba ahí la forma. Batato me decía, ay, ¿me podés ayudar con tal nombre? Bueno, dale, hagámoslo. Tal nombre. Ay, no, Gabriel, esto es muy complicado. Me gusta cómo le invitás. Era divino. Entonces, quiere decir que yo era como siempre muy hacedor porque también fui asistente de dirección de Elizondo muchos años, entonces la lógica de director estuvo todo el tiempo en mí. Y la asumo más en Europa, ¿no? El director lo asumo. También tiene que ver con que el lado actor se frenó, porque cambio de país, mismo en Francia, cambio de idioma, cambio de contactos, y el lado director me ayudó como a empezar a entrar por otro lugar, ¿no? Y parecía que el lado actor cómico se había terminado porque fueron 8 años de crisis como actor, digamos, estamos hablando del año 90 hasta el año 98, donde actué muy, muy poco, y de repente apareció el Circo del Soleil y actué el doble de todo lo que había actuado toda mi vida. Todo o sea, que habías actuar, de repente lo tuviste que poner en escena. Fue impresionante y fue muy fuerte Ahí fueron 5 o 6 años de actuar con el Circo du Soleil, y ya después vino la etapa mía solista, donde empiezo a hacer como mis solos, y dentro de eso empieza a aparecer mi vuelta a Argentina en relación a Otelo, o sea, un poco eso, ¿no? Que es lo último que se puede ver. Y todo esto son 40 años, aunque parezca mentira. Wow. ¿En cuánto? 6 minutos lo contó. Se puede profundizar más, pero fue un resumen, fue una manera de ver que tiene que ver con algo de la dictadura militar, la democracia, Europa y Argentina de retorno al teatro independiente, ¿no? Que me parecía interesante que la vuelta a Argentina sea a través de lo que yo hacía, que era teatro independiente. Entonces, Otelo fue como la concreción de esa lógica de teatro independiente. Después, lógicamente, siempre tratando de que los teatros oficiales te apoyen, como sea. Pero también eso, sí, un poco el teatro independiente. Estuviste en la aparición de lo que fue el teatro independiente, de esa lucha de que después de la democracia, esos espacios que estaban luchando en la clandestinidad un poco, resurgieron y aparecieron con un montón de actores y actrices que hasta el día de hoy son grandes maestros también.
Sí, pero también con el condimento, que para mí es muy importante, ya que los odiaba, pero finalmente terminé siendo amigo de ellos, que el teatro Mm. independiente son los tipos del 50, Sí. 60. Son ellos los que inculcaron el teatro independiente, que era un teatro además con un concepto moral, político, qué sé yo. Mm. Nosotros estábamos hartos de la moral política de ellos e hicimos lo que hicimos, esa cosa rebeldosa de los 80, que nada, que primero rompíamos con el texto, o sea, rompíamos con la lógica del diálogo de texto, rompíamos con la lógica moralista que tenía Mm. mucho el teatro independiente de estos señores, de estos capos, y bueno, y entonces hubo como todas estas ramas, que eso es lo que interesante de los 80, creo que lo más interesante es el volcán de propuestas diferentes. Porque el Club del Clown no tiene nada que ver con las gambas al ajillo, las gambas al ajillo no tienen nada que ver con la visión No. negra, los Messi no tienen nada que ver con lo otro. O sea, estamos hablando de, y así podemos seguir porque hay millones de Sí, sí, grupos sí. más. Podemos seguir diciendo, es más, en la época yo me acuerdo que Capusotto hacía como en el Paracultural, hacía monólogos, y no nos interesaba mucho. Es que el paracultural era una mezcla de un montón de gente queriendo hacer su estilo, ¿no? Y todos no se relacionaban entre sí, digo, no había algo que, bueno, están todos en un estilo y en este lugar se hace esto. Cada uno era un condimento diferente de propuestas. El otro día está subido, hay una charla de las gambas al ajillo a la plataforma de Cervantes, y es muy interesante porque ellas hablan mucho ahí del paracultural y eso, ¿no? Y Sí. es eso lo que contaban. Que decíamos que hay algo que Omar Viola, insisto, y hay que alabarlo, junto con Horacio Gabén, que es otro su socio, que algunos no lo conocen, y que los dos siguen siendo socios en el paracultural de tango, o sea, siguen los dos juntos. Hay algo de él que, primero que Omar era un tipo que decía, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿lo haces? Dale, hacelo esta noche. Así como, Sí. hacelo. Pero por otro lado, lo interesante, lo que tal vez yo no me daba cuenta, es que a no todo el mundo le decía que eso. Mm. O sea, que no era tan abierto el paracultural, era muy abierto, muy, muy jugado, pero se nota de que la elección de las cosas también fue cuidada. Y no era una elección de te hago un casting, era una cosa de percepción de Omar, que decía esto Sí, 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 sí. esto no, esto está muy verde. Algunas cosas verdes estaban buenísimas, porque lo veíamos, decíamos, estos son muy verdes, pero nos gustaba, y con el tiempo además crecían. Eh, pero bueno, me acuerdo la aparición de Uraspilleta, de Alejandro, fue muy fuerte también en esa época. Fue Sí, muy fuerte sí. porque para mí fue como fuerte ver uno que tenía esta capacidad teatral dentro del delirio que hacíamos nosotros, que fue otro Mm. color, porque después el trío Batato, Raspilleta, Tortonese, si tiene Mm. un color particular, no es solamente el aspecto tortas, o sea, el aspecto mujer, o travesti de ellos, es el aspecto poético del texto que tienen, que es alucinante el texto. O sea que volvemos al texto desde otro punto de vista, y también es interesante que lo poético, que la poesía, no se dice como se decía, No, se totalmente. dice desde un lugar completamente teatral, completamente estúpido, sin valores poéticos, ¿no? Mm. Más bien de Es que la tres gente minas. también, la gente también quería eso, ¿no? La gente iba en busca de justamente eso, romper con esas estructuras o ese teatro tradicional en donde sucedían otras cosas, digo. Tiene muchas cosas, viste, es una conjunción de cosas. La Mm. principal es el cambio político, o sea, la democracia. La otra es la edad que teníamos. Tener 25 años es tener 25 años, no es tener 35. O sea, que 35 sos joven, pero a los 25 tenés un pedo en la cabeza y no te importa nada. O sea, y así estábamos, y así todo, lo que es muy loco, que uno dice, tenían 25 años, sí, pero teníamos 7 años detrás de profesión. Entonces, todo lo que hacíamos tenía un valor técnico, artístico, valorable, no era cualquier cosa. Después, el paracultural, esto de que ibas, entrabas, había un olor, no sé, había el olor a acerrín, porque Omar ponía acerrín, porque había tanta humedad abajo en el sótano que el acerrín chupaba. Después, cuando yo pienso que podemos haber muerto todos quemados, lo pienso, ¿viste? Porque fumaba la gente. Bueno, ni hablar del vino que tomábamos, que yo no sé, Sí, solo con sí. 25 años podés tomar ese vino. Y bueno, ni hablar de los camerinos del paracultural, que Era nada, otra obra aparte. Era una obra pero aparte. los olores eran muy fuertes, me acuerdo, eran mucho, mucho olor. Y también el aspecto nuestro muy,
salvaje en el sentido también amoroso, porque éramos como bastante bravos, o sea, no había moral. Si no tenías, o sea, había mucho intercambio amoroso en esa época. Entonces, todavía no existía, el SIDA estaba empezando a aparecer, no éramos conscientes, después ya en el 87, 88 el SIDA se establece y para mí me cae como sopetón porque mi compañero de trabajo me dice que tiene SIDA y yo no lo puedo creer. Entonces, pero hubo una cosa efervescente que tuvo que ver con muchos factores que, bueno, que se dan y que después es muy interesante que en los 90, todos los 90 recupera los 80, pero lo pone otra vez en una dramaturgia de texto. Es interesante que el teatro vuelve al teatro, ¿no? Pero no, y que tal vez yo creo que la persona que marcó mucho es Bartiz, ¿no? Con Postales Argentinas, que trabaja con actores que estaban en el Paracultural, como María José y Audiver, porque además Postales Argentinas está hecho a partir de un número que hacía Gito Audiver en el Paracultural. Era un número al comienzo. Entonces, bueno, qué sé yo, fue como muy interesante ver, y sin embargo queda como una cosa loca, y sin embargo tenía un fundamento artístico muy fuerte. La Organización Negra era un grupo que cuando uno veía Work en el Cemento no lo podía creer, era como, yo me acuerdo, era muy amigo de ellos, nos hicimos muy amigos porque me gustaba mucho lo que hacían. Claro. Y era una cosa... Hay muchas cosas de las que por ejemplo, lo veía en la película Batato, de que hoy las ves y tienen vigencia. Uno no dice, che, qué viejo esto. Como que a la actualidad siguen funcionando y siguen siendo increíbles. Pero yo invito a ver la película, ¿cómo es? La Organización Negra, LOM, ¿no? LOM. La película, el documental que ellos tienen, como está la película de Batato, está el otro documental. Los invito a verlo, es espectacular, ¿eh? Si lo buscan, es muy fuerte ver lo que hacían. Las gambas era un delirio absoluto, y los Messi para mí éramos muy amigos, yo les llamaba, siempre decía que hacían teatro de diapositiva, ¿no? Que era como teatro fijo, plano, donde los textos... Pero bueno, todo esto, y nosotros que hacíamos el Club del Clown, y sobre todo en el Paracultural, pero mucho en el Ricardo Rojas. El Ricardo Rojas era nuestro centro, era la gorra, y ahí es donde hicimos la mayoría de las obras, y que la cola daba la vuelta a la manzana, y no era como... Bueno. Y también el Club del Clown tuvo otra particularidad que en su época era muy importante, que es el único grupo que giraba, que viajábamos por el mundo. O sea, los demás no viajaban, éramos independientes, pero viajábamos, porque empezaron giras a Cuba, Colombia, Venezuela, España, o sea, empezaron las giras, y eso fue muy singular, porque en la época no se viajaba. ¿Cómo definís qué es el clown para vos, para Gabriel Chamé? Y pues esa pregunta es una pregunta maldita, ¿viste? Sí, pero bueno, la tuviésemos que resumir como tu historia, ¿cómo la resumirías? Para mí es parte de mi vida, ¿no? Es parte de mi vida, ¿perdón? ¿Qué? O lo que fuiste descubriendo vos a partir de lo que significa el ser clown, si es una técnica, si es un personaje, quizás más puntual desde lo que fue tu historia, tu trayectoria. No, para mí ha sido una forma de vida, ¿no? Ha sido como un camino que tomé. Por ejemplo, yo no creo que sea tan importante definirme yo como clown, pero como me venden como clown, cuando me hacen una nota me la hacen como clown, entonces yo digo, sí, soy clown, todo lo que vos quieras, claro. Pero la verdad me chupa un huevo, o sea, la verdad que lo que me importa es lo que yo hago, porque toda mi vida yo he experimentado y siempre lo he hecho con humor. Y la nariz de clown me encanta desde un punto de vista, como también puedo no usarla. Entonces no me siento como conozco profundamente la tradición. Si yo me quedé en Europa fue sobre todo las cosas porque me interesaba conocer más la tradición del clown, la tradición, las leyes, las reglas. Cuando yo estaba acá en Argentina con el Club del Clown, me parecía que éramos súper creativos, pero yo no sabía lo que era. O sea, yo lo hacía. Sí, creo que es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Después cuando vi, dije, bueno, era eso, tampoco era para tanto. Pero justamente como estoy escribiendo un libro, dije, voy a hacer la tarea, y escribí esto hace poquito, entonces dije, le voy a leer esto. Dale, buenísimo. Perfecto. Entonces, lo que escribí es más o menos así. El clown no es un actor, es un poeta.
Por supuesto, el clown puede ayudar y enriquecer a quienes lo practiquen, pero los que se convierten en clown están expuestos a una metamorfosis. El clown no es poético, es el poema. Convertirse en clown no es ponerse una nariz roja, ropas estrafalarias, peluca, hacer reír. Convertirse en clown es ser todo el tiempo un poema. Esto requiere descender por debajo de lo ya aprendido. Se necesita tiempo y paciencia. No se trata de inventar algo original, sino de escarbar en uno para encontrar lo que en nosotros está enterrado. Como cuando un niño mira a un escultor que esculpa un caballo y le pregunta, ¿cómo sabía que había un caballo escondido dentro de la piedra? El clown es como un árbol invertido. Las raíces se exponen al cielo y la cabeza está lejos abajo de la tierra. Tiene un cuerpo completamente inadaptado a sus deseos, no sabe hacer nada, es un fracaso y es testigo que todos somos un fracaso. El clown es como una flama de fuego sobre el agua. Eso. Wow, hermoso. Hermoso, y qué novedad que tiraste también. Qué lindo que estés. Y bueno, hay que aprovechar la cuarentena. Totalmente, ¿no? Tenía hace rato escribiendo y siempre paraba porque estaba haciendo otra cosa. Y ahora, bueno, ojalá va avanzando. Ya ves, va avanzando. Qué bueno. Muchas gracias también por compartirlo ahí. Qué lindo. Siguiendo un poco con la idea de esto también de la pedagogía, a la hora de la enseñanza, si querés contar un poco cómo es tu mirada a la hora de enseñar esta técnica, de abordarlo. No digo que nos expliques una clase, pero digo sí cómo te gusta enfocar a la hora de las personas que pudieron estudiar con vos, o si bueno, lo mismo, en el libro escribo. También. ¿Nos querés leer el libro? No terminamos. En el libro escribo que al comienzo del libro cuento un poco lo que tal vez siempre digo al comienzo de una clase, que para mí es lo que digo ahí, ¿no? Que lo interesante del clown es poder enseñar. A mí me interesa mucho, no la formación del clown, no me interesa formar a gente que se haga clown, me interesa poder aportar algo al arte teatral, en las diferentes formas que pueda existir, al arte escénico. Y que el clown es una cosa pedagógicamente muy útil porque le permite a la actriz y actor de confrontar ciertos lugares de mayor afinación del instrumento, que es uno, que tal vez otras artes teatrales no son tan claras. A mí me parece que el teatro, lo que tiene genial el teatro es que es poco claro, que es cualquier cosa y que es muy libre y que sigue existiendo a pesar de todo lo virtual. Y o sea, uno decía, yo me acuerdo cuando era chico, yo decía, bueno, pero el teatro va a morir y el cine será... No, ya ves que no. O sea, mi padre me dijo, no, te equivocás, el teatro va a existir mientras exista la gente. Yo considero somos como un germen también, ¿no? Vamos mutando. Yo considero que la cuarentena va a terminar y que vamos a volver al teatro. Yo considero que nada de esto se va a perder, al contrario, que se va a multiplicar mucho más. Porque es parte de la necesidad humana. Entonces, creo que el teatro es genial en ese aspecto de indefinido, de irregular, pero también extraño a veces, como en otras artes, la capacidad de ser más preciso. Quiero decir, la música podés ser más preciso, la acrobacia podés ser más preciso, la pintura podés, si querés, ser más preciso. En el teatro no se sabe. Entonces creo que el clown es una de las artes que permite esa precisión a través del elemento, desde este punto de vista pedagógico, de la risa, como que la risa es un elemento de afinación para el actor. Entonces me gusta mucho trabajar el elemento de tomar conciencia de está funcionando, no está funcionando, y que la actriz y actor se fortalezcan, se enriquezcan con el éxito y fracaso de esta experiencia, ¿no? Es un poco lo que yo les enseño a mis alumnos. Y que si bien por muchos momentos cuesta mucho, porque no es lo mismo tocar do desafinado que uno quiera hacer reír y no lo logre. Es lo mismo, pero no es lo mismo para la psicología de
de los que están en el escenario. La gente, vos cuando tocas do desafinado decís, estoy desafinado, estoy desafinado. Claro. Pero cuando no haces reír te pones a llorar. O sea que es absurdo, pero es así. Entonces, me parece que es importante el aprender a no ponerse a llorar, sino aprender a afinar desafinando, y que desafinando empezás a decir, ahora me doy cuenta que estoy desafinando y puedo afinar porque me doy cuenta que estoy desafinado. Totalmente. Hay un aspecto ideológico que tiene que ver con una lógica de un tipo de teatro más lúdico y no tan psicológico, ¿no? Hay una cosa que me interesa, yo lo que también les digo a los alumnos es que yo lo que les estoy enseñando es un lenguaje, no una técnica, un lenguaje. Y ese lenguaje es un lenguaje muy antiguo que ahora se ha perdido porque la gente cree que el teatro es lo que vemos en la televisión y en el cine y la forma de actuar, estamos como un poco esclavizados a esa forma de actuar. Entonces, si uno analiza, uno ve, o sea, para mí lo que llamamos teatro no tiene más de 150 años. Se inventó en Francia, hay un tipo que se llama André Antoine, ese que inventó el naturalismo. Entonces, y desde ahí, con toda la psicología y con Freud, y con toda la entrada a la psicología y ya Chekhov y todo eso, bueno, se fue transformando, ni hablar del realismo americano que dijo, definimos, se actúa así. O sea, uno conoció a Marlon Brando y es como Marlon Brando todo, ¿no? No se puede salir de esos Y estereotipos. es raro, si haces lo que yo te digo, vas a un casting y te echan. Entonces, no es que te dicen te llamamos, te dicen váyase, váyase, no vuelva. Entonces, perdón. Casting no estás dando. Talleres de casting no. Yo no, clown astrológico voy a dar. Hay clan de todo, hay clan de cualquier cosa. Y, no, bueno, entonces me parece que es importante este aspecto ideológico, que es que me parece de buscar una cierta libertad de acción a nivel lúdico y no tan mental y tan psicológico, y no tan, quiero decir, hay algo de la expresión, de la libertad de la expresión y de una cierta locura que me interesa a mí como forma de expresión, y que también me gusta el hecho de que sea un juego y que si es un juego hay una cosa que no puede ser, que es verdad. Y como en el teatro todo el tiempo estamos con el tema de la verdad, a mí ya me tienen podrido. Entonces, sobre todo que odio cuando los directores de teatro le dicen al actor, bien, volvé a hacerlo ahora otra vez, pero hacerlo de verdad. O sea, ya me parece como una falta de respeto muy alta. O sea, porque ¿quién tiene la verdad? ¿No? ¿Quién carajo tiene la verdad? Entonces, como la verdad es un hecho, la verdad no es algo que vos puedas dirigir, ni es una búsqueda, y seguramente nunca la encontremos. Entonces, pero quiero decir que lo interesante del lado ideológico es el lado lúdico, es el lado donde se pone en juego la verdad. Es una verdad en juego y no es una verdad. Y que todo es relativo y que justamente lo que vos estás viendo sabés que es falso, porque cuando un payaso o este tipo de actuación aparece en escena, vos sabés que no es verdad, vos sabés que no puede ser verdad, este tipo vestido así, esto ya no puede ser. Y sin embargo te atrapa porque tiene una capacidad técnica, lúdica, fuera de lo común y tiene un lenguaje. Siempre lo mismo, lo digo lo mismo, no es lo mismo ver una película con Chaplin que ver una película con Marlon Brando. Las dos son lenguajes diferentes y Chaplin tiene un lenguaje muy particular que es el que me pertenece a mí. Así que decir, hay una realidad, pero lo importante es la lúdica con la cual él la hace. Es cómo lo hace, no está, y lo que se dice es muy a través del cómo, ¿no? Pero ¿cómo ves el clown, el teatro en el futuro? Después de todo esto, de que pase todo esto, que tampoco sabemos si es verdad, ¿esta pandemia será verdad o no? Y gente se muere, hay gente que se está muriendo, así que mucha mentira no es, pero, y son todos viejitos, ¿viste? Yo siempre digo de que en el año 2019, ¿qué pasó? Estaba todo el mundo en la calle protestando, estaban tirando gases lacrimógenos. En 2020 estamos todos en casa, nadie molesta más. Y sobre todo, ¿cuál es el problema de todos los gobiernos? Y los jubilados, que es mucho dinero público, y peor ahora que además los viejos viven 30 años, viven 30, 40 años. Antes en 10 años se moría todo el mundo. Te jubilabas y a los 10 años te morías. Ahora duran 30 años, hay que pagarle 30 años de jubilación. La verdad que no sé, pero es... más allá de eso, que me da mucha pena pensar que mucha gente habrá perdido
familiares, es horroroso, horroroso. Pero no, yo creo que yo soy de la opinión que todo va a volver, que todo va a ponerse en su lugar, para bien y para mal. Quiero decir, habremos aprendido muchas cosas, pero hay muchas cosas que cuesta mucho aprender y que volveremos a todos los defectos que tenemos. No sé, los animalitos no van a andar más por la calle, ¿no? Y el aire, es lindo Buenos Aires a la noche, se respira otro aire y creo que va a volver a haber olor a coche, ¿no? Pero también de la misma manera que creo que el teatro va a seguir, yo creo que todo va a continuar, va a tardar, es una etapa. Creo que es alucinante, creo que lo más alucinante es pensar, lo escuché el otro día, es pensar que es la primera vez en la historia de la humanidad que todos los teatros del planeta están parados, están cerrados. Eso nunca existió y eso es algo muy, muy singular, ¿no? Muy, muy singular. Pero yo confío en que todo que el teatro volverá y después también me parece interesante esta cosa de que mucha gente, lo que estamos haciendo, y mucha gente encuentra posibilidades de hacer las cosas de otra manera. A mí me interesa hacerlas en vivo con la gente, entonces en vez de hacer teatro o clases filmadas o clases por online, prefiero escribir un libro. O sea, me viene bárbaro para escribir el libro. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Y yo creo que, viste que la gente dice, es momento de reinventarse. Yo digo, mira, la concha de tu madre, o sea, yo estoy muy bien, o sea, yo estoy bien así, no tengo ganas de reinventarme. Yo creo que al revés, que hay más de uno que ahora se está inventando, gracias a esto, porque no existían y ahora existen a través de esto. Entonces me parece bárbaro, me parece genial, pero confío y es mi deseo de volver al teatro y de volver a las clases. El otro día me preguntó una chica, ¿qué es lo primero que harías cuando se termine la pandemia? Y yo dije, dar clases, lo que más me gustaría, dar clases. O sea, tengo ganas de volver a estar con los alumnos, divertirme, tener la cabeza ocupada, no tener que pensar 24 horas al día que tengo que estar en equilibrio mental, porque ya no, o sea, ya está, medito, hago todo lo que tengo que hacer, pero es muy fuerte estar todo el día ocupándote de vos, sin nada que te equilibre exterior. Las horas de equilibrio son fantásticas, pero la mayoría de las horas no son de equilibrio, son de mucha sensación de sentirse perdido, de tener miedo, de no saber, de mucha ansiedad. Se siente mucha ansiedad, ¿no? Todo el tiempo. O sea, esta cosa, bueno, vamos a hacer otra charla, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer una ansiedad que explota. Entonces, lo que se puede tener es un poco de compasión por todos, por uno mismo, y saber que son momentos muy difíciles y que ojalá podamos aprender algo de todo esto, ojalá. Yo creo que estamos aprendiendo, quisiera ser positivo en ese aspecto. Estamos haciendo estas cosas que son buenísimas, que no hacemos, como charlar, encontrarnos, compartir de esta manera. Estaría buenísimo que esto lo hagamos más seguido en vivo con la gente. A mí me gustaría verle la cara a la gente ahora, y yo sé que ahora me perdí unas cuantas risas porque mandé unos muy buenos chistes en esta charla. No escuché la risa. Entonces, la verdad, prefiero la risa del público. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Sí, hay mucha gente preguntó ya por el libro, si va a haber un sorteo del libro, dónde se consigue el libro, cómo se va a llamar el libro. Pero Carmen, lo estoy escribiendo. Es como una falsa presentación, es como una van premier que no. Y bueno, no, yo estaba que le pongo un título de estos poéticos del libro, o hago tipo Led Zeppelin y digo libro 1. ¿Viste que es disco 1, disco 2. Así, sin poética, pero no sé ni cómo se va a llamar todavía y no sé cuándo lo termino, pero estoy en la tarea. Está buenísimo. Es lo que me mantuvo más equilibrado este tiempo. Preguntaron ahí un poquito también, bueno, abrimos un poco las preguntas, si algunos quieren hacer preguntas, hacerte preguntas, que es el momento. Yo te pido que vos me las digas, porque yo no puedo hacer, yo no puedo leer y hablar con vos. No, yo te las digo. Algunos preguntan muchos dónde van a hacer tus clases, si en Buenos Aires, dónde vas a estar dando clases cuando todo esto pase, me imagino, obviamente. Es que no sabemos, hay que calmar. Yo siempre doy clases en España, en Francia, en Argentina, como 3 lugares de base. Buenos Aires, Madrid, Barcelona, París. Bien. Siempre, y después tengo millones de lugares más. Ahora, no tengo una escuela, no tengo un online, claro. No. A lo sumo, a lo sumo me gustaría hacer como un masterclass, o claro.
tal vez si esto sigue para muy, 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 muy largo, me gustaría hacer clases como de escritura, de Claro, sí. dramaturgia, como más de, bien, a ver, somos 100 personas, ¿no? Sí. Y vemos el número, vemos un trabajo de uno y charlamos sobre eso. No estoy, es un masterclass, no es clases, es muy complicado. Sí. No sé, no tengo ganas, ¿no? La verdad que No, tengo sí, ganas de verlos y de compartir, seamos pacientes y ya nos vamos a encontrar, yo estoy seguro. Además que ahora me seguro. dicen eso y después cuando pongo el curso no pueden venir o no tienen dinero, así que no me rompan las pelotas. Eh, ahí te manda saludos Leti Vetrano. Va, un montón de gente, pero bueno, ahí le están Gracias. mandando. Mamá, Ahí dice, ¿cómo definirías la humanidad del clown? no Chan. sé, son preguntas que ya van dirigidas a que tiene que ser humano el clown, o sea, Claro, qué sé yo, no sé, porque además lo que hay que entender del clown es que es una rata milenaria, que ha sí, sido capaz de transformarse a través de los tiempos. Ahora estuve investigando, me puse a investigar la palabra clown, porque viste, también sí, como hago el libro, tengo que quedar bien. Entonces, un amigo mío que es dinamarqués y que es clown me dijo, no, que viene del clonix, ¿no? Y son palabras que vienen muy antiguas del norte de Europa y que tiene que ver con pedazo de tierra. O sea, mira, tan estúpido como un pedazo de tierra. Es eso un total, clonic, y que tiene que ver con los campesinos, y entonces, qué sé yo, la humanidad. O sea, la humanidad es la historia de la humanidad. Pero quiere decir, después el clown aparece como clown, realmente el que aparece es Shakespeare, que dice clown. O sea, aunque claro, parezca mentira, es en 1600 que Shakespeare, o 1500, o sea, aparece la palabrita clown, pero antes esta cosa del bufón, o sea, son todos la misma familia, ¿no? O sea, la claro, comedia claro, del sí, arte, son toda la misma familia, somos toda la misma familia. Ahora, no sé la humanidad, ¿viste? Porque entiendo que la pregunta va dirigida hacia a la ternura, al amor, no sé, y sí, yo por tampoco supuesto, lo sé. pero yo creo que siempre le digo a Chaco Batti, claro, ¿qué publicidad que le hago a Chaco? O sea, siempre le digo, me encanta tu espectáculo, me parece uno de los espectáculos más tiernos que he visto en mi vida. Entonces, Mira. ¿cómo? Yo encuentro que tu payaso es de una ternura. Dice, pero ¿te parece? Sí, pero un tipo que está siempre enojado con la gente, que la reputea y la gente se ríe de él, y que además no le hacen caso, porque todo lo que dice él no le hacen caso, me da una penita tu clown y una ternura. O sea, eso, puede ser eso. Y la gente dice, ay, no, es más bufonesco. Totalmente, totalmente. Ahí preguntaban también cómo haces para mantener esos rulos todo el tiempo. Hay que estar muy de la cabeza, primero, muy neurótico. Yo cuando era chico mi mamá me peinaba, tenía el pelo lacio y de repente fue como pix, se acabó, Fue, basta. salió así. A ver, por ahí. Sí, dale. ¿Cómo fue el proceso de Otelo? Bueno, si podés. Proceso. Fue un proceso muy lindo y muy intenso y fuerte, muy, muy intenso. Mucho trabajo, por suerte, ¿no? Esta cosa Mm. que me acuerdo de que en esa época algún actor me decía, pero no se puede estar ensayando todos los días así, sin cobrar. Y yo decía, ahora está buenísimo, ahora te morirías de ganas de ir a ensayar sin cobrar, ¿no? Entre no cobrar en casa y no cobrar en el ensayo. No, pero bueno, Otelo nació de mi etapa que empecé como a interesarme por Shakespeare y sobre todo fue en Europa, a los comienzos de Europa, donde no tenía nada de trabajo y que hacía, como ahora, antes escribía, ahora escribo, antes leía. Y entonces me leía, y Otelo me fascinó. Ya la intenté probar un momento en algunas escenas de teatro, fui a curso de teatro, entonces probé, me trataron como que parecía que era un payaso haciendo Otelo, qué sé yo, hasta, después yo empecé a desarrollar como, es un largo proceso porque yo empecé, no, Otelo es la última de mis obras de Shakespeare, yo hice muchas antes de Shakespeare, pero eran más comedias. Al comienzo yo hacía obras de Shakespeare en clown, quiere decir las destrozaba, y Mm. de Shakespeare quedaba como el color, pero no quedaba, los hacía bolsa. Y poco a poco, viendo a grandes directores en Europa, que veía que hacían teatro clásico, pero a su manera y no necesariamente como imaginamos que tiene que ser, me di cuenta que a través del lenguaje clownesco mío, personal, yo podía utilizar este lenguaje para hacer la obra de teatro de Shakespeare.
Me di cuenta que funcionaba. Al comienzo hice muchas comedias de Shakespeare, donde yo traducía el texto, donde yo hacía toda la producción, pero sobre todo el texto y la adaptación. La adaptación no eran ideas mías, la adaptación estamos hablando de cómo corto y cómo sintetizo, y sobre todo cómo hago para que los actores todos hagan esa cantidad de actores, que no son muchos, Sí, porque nunca he podido hacer Shakespeare con muchos actores. Además, hay que saber que Shakespeare en su época tampoco tenía muchos actores. Es mentira. O sea, eran 5 o 6 y hacían todos los personajes como lo hago en Otelo. O sea, exactamente igual. Eh, entonces, lo que experimenté fue, primero, fue la crisis económica del 2008-2009, donde sentí que Europa estaba en una especie de cansancio y que no se le podía pedir nada. Entonces dije, es el buen momento para morirse de hambre e irse a Argentina a morirse de hambre, y no en Europa. Mejor morirse de hambre claro. en Argentina que en Europa, que es más top. Entonces propuse a grupos de actores que venían estudiando conmigo, y entre ellos son Bla Bla, que después se constituyó, antes no estaban los Bla Bla, se constituyó después, pero en este Sí, caso era Pablo Fusco, estaba al comienzo, Hernán Carbón, y lógicamente Tincho y Julieta. Y entonces les propuse a ellos hacerlo, ensayando todos los días, y propuse una lógica de producción, que quiere decir, vamos a morirnos de hambre todos por igual, o sea, vayamos al comunismo, partes iguales, vos ensayás gratis, pero vos ganás igual que yo. Eh, Me reservé los derechos de autor en el sentido de que me parecía que la adaptación me costó 6 meses de trabajo y me parecía que debía, porque no es fácil traducir y adaptar. mm, Y en el proceso, tanto Pablo Fusco como Hernán Carbón no pudieron seguir por diferentes razones. Está loco, perdido. Pero no pudieron seguir. Me acuerdo que además eso nació, Janina estaba, fue un curso que hicimos, que estaban los dos, y incluso con sí, sí, Tincho, y que ahí apareció las ganas de decir, dale, haz algo acá, dale, haz algo acá. Lo sí, hice, sí, sí, me y después se contó. fueron. Y ahí me encontré con Hernán Franco, ahí encontré a Matías y reelaboré el concepto de Otelo, donde pensé que a mí Pablo me encanta como actor, me parece que es un actor cómico, trágico, fuera de lo común, me hace acordar mucho Ordas Pilleta, me hace acordar mucho, tiene estos valores del aspecto trágico, pero muy cómico. Entonces me daba cuenta que era difícil reemplazarlo porque con los que lo iba reemplazando o no sabían del lenguaje o eran demasiado payasos. Y no me Mm, interesaba ni muy payaso ni demasiado actor de Bartiz. claro. Entonces encontré que Matías Bassi me dio como una clave fundamental. Para mí fue como brillante ver la seriedad que tenía y la poética que despegaba. Entonces me di cuenta que Otelo podía ser más poético que cómico, y que además podía como hacer una famosa ruptura de lenguajes, donde unos están burlándose o riéndose y el otro no se ríe de nada, y genera una tensión dramática mayor. Después, la experimentación con Otelo era decir, bueno, entonces ahora no hago una comedia, hago una tragedia. Y de esa tragedia me hizo demostrar que las tensiones dramáticas son para igual, para lo cómico que para lo trágico. O sea que cuando hay tensión dramática, o te reís o te quedas en silencio admirando la potencia que tiene esa tensión dramática. Eh, no fue el primer motor, para mí el primer motor de Otelo fue sobre todo el hecho del thriller, el thriller que es Otelo, de cómo el tipo lo van engañando y vos decís, lo van a descubrir allá o no, el thriller. Y después me di cuenta en la que me había metido, Mm, en el sentido de que empezábamos a ver las noticias de los asesinatos de mujeres. En esa época me acuerdo que hubo un asesinato en el 2012, finales de 2012 estábamos ensayando. Estrenamos en marzo del 2013 y empezamos a ensayar en agosto del 2012. Y me acuerdo que un tipo había matado no sé, a la mujer, había matado a los hijos o a la abuela, no sé, una cosa de locos, ¿viste? Que vos empezás a decir, la que me metí, ¿no? tremendo, Y lo sí. que es muy fuerte de Otelo es que estos años, desde el 2012, el feminismo ha avanzado a pasos
fuertísimos y revolucionarios. Entonces, Otelo también se significó doblemente desde un punto de vista de que no es una obra ideológica sobre el feminismo, es una obra del estilo Shakespeare, que no dice nada ni a favor ni en contra, pero te muestra una realidad tan brutal que vos tomás posición. Perdóname, Gaby, en 2 minutos se nos va a cortar, viste que Instagram te da 1 hora nomás. ¿Qué amarretes? Es así, viste, tienen tanto, pero no nos dan 1 hora. Bueno, No pero ya quiero que se conté, corte. lo de Telo fue eso, fue eso. Sí, no quiero que se corte sin agradecerte por la entrevista. Va a quedar la entrevista, descubrimos cómo poder bajarla y grabarla, así que la idea es subirla a YouTube. Estaría bueno subirla a YouTube, sí. Sí, después vamos a compartir el link, todo. Así que, nada, en segundos se corta. Simplemente decirte muchas gracias. Vamos. Y gracias a la gente que estuvo ahí. Gracias a todos, un beso enorme, espero verlos pronto, de verdad, y gracias. Yani y vos ese, mil gracias, de verdad.